Gracias por poner me gusta al video, por suscribirte y dar clic en la campana de notificaciones. Muchas, pero muchas gracias por tus comentarios. Nos enriquece mucho esta jornada bíblica anual. Muchos versículos bíblicos confirman claramente el poder que tiene la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice lo siguiente: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Santiago 1:21 dice así: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Si la Biblia confirma que tiene poder, ¿por qué nuestras vidas a veces presentan tan pocos cambios y transformación? Te explico. El Dr. Arnie Cole, gerente general de Vuelta a la Biblia y director de investigación y desarrollo para el Centro de Interacción con la Biblia, en un estudio del 2009, demostró científicamente cómo ese poder de la Biblia impacta favorablemente en las personas, sean hombres o mujeres, cuando éstas leen la Biblia 4 veces por semana o más. Este estudio reveló que cuando se lee la Biblia una vez, 2 veces o hasta 3 veces a la semana, no hace un impacto significativo en la vida de quien la lee. Ese poder de Dios no se experimenta. Pero todo cambia cuando las personas se comprometen a leer la Biblia 4 veces a la semana o más. El resultado de sus investigaciones arrojaron que cuando se lee la Biblia por lo menos 4 veces a la semana o más, el sentimiento de soledad disminuye un 30%, el enojo disminuye un 32%, la amargura en las relaciones con esposo, hijos o alguna otra relación disminuye un 40%. Su estudio reveló que personas con luchas o tendencias al alcoholismo disminuyen un 57%. Los sentimientos de estancamiento espiritual disminuían hasta un 60%. El consumo o contacto con la pornografía disminuía un 61%. Hay 68% menos probabilidades de tener sexo fuera del matrimonio cuando las personas leen la Biblia 4 veces por semana o más. 74% menos probabilidades de caer en apuestas y juegos de azar. No solo disminuían todas estas tendencias a las tentaciones que experimentamos también. Este estudio reveló que aumentaba lo siguiente cuando se leía la Biblia 4 veces por semana o más. Aumentaba un 228%, es más probable de compartir tu fe con otros. Aumentaba un 231% el porcentaje de que tú aconsejaras a otros. También este estudio reveló un aumento por el 407% más, que hay más probabilidades de que tú memorices las escrituras. También arrojó un 200% en que aumentaba tu fe cuando es acompañada esa lectura con oración. Así que la palabra de Dios nos dice en ella misma que tiene poder. Los resultados científicos comprueban esto con datos irrefutables. Por venir a escuchar la Biblia hoy, has tomado una excelente decisión. Felicidades. Eres bienvenida, eres bienvenido. Por favor, pausa el video y haz una oración a Dios para que te dé fortaleza, sabiduría, entendimiento y coraje para practicar su palabra. Comenzamos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Aserá
los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Aserá, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí, y en las regiones que las rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Aserá, y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y, finalmente, volvió a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traían la gente de Manasés, de Efraín y los que quedaban de Israel, al igual que la gente de todo Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Jaat y Abdías, levitas del clan de Merari, y de Zacarías y Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: «Sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores». Safán también dijo al rey: «El sacerdote Hilcías me entregó un rollo». Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey: «Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer». Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Ticva, hijo de Aras, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: «El Señor, Dios de Israel, ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán.
pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso, no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. De modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías, no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Josías anunció que se celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén, y entonces se sacrificó el cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. Josías también asignó a los sacerdotes sus responsabilidades y los animó en su trabajo en el templo del Señor. Dio esta orden a los levitas, quienes debían enseñar a todo Israel y quienes habían sido apartados para servir al Señor. Pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ya no tienen que seguir cargándola de un sitio a otro sobre sus hombros. Ahora dediquen su tiempo a servir al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Preséntense para su turno según las divisiones de familia de sus antepasados, de acuerdo con las instrucciones del rey David de Israel y las de su hijo Salomón. Luego preséntense en el santuario, en el lugar designado para su respectiva división de familia, y ayuden a las familias que les hayan sido asignadas cuando éstas traigan sus ofrendas al templo. Maten los corderos de la Pascua, purifíquense y prepárense para ayudar a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés. Después Josías proveyó 30,000 corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo, junto con 3,000 cabezas de ganado. Todos eran de los rebaños y de las manadas del rey. Los funcionarios del rey también hicieron contribuciones voluntarias al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, administradores del templo de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 corderos y cabritos y 300 cabezas de ganado como ofrendas de la Pascua. Los jefes de los levitas, Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael, al igual que Asabías, Jehiel y Josabad, dieron 5,000 corderos y cabritos y 500 cabezas de ganado a los levitas para sus ofrendas de la Pascua.
Cuando todo estaba listo para la celebración de la Pascua, los sacerdotes y los levitas ocuparon sus lugares organizados según sus divisiones, tal como el rey lo había ordenado. Luego los levitas mataron los corderos de la Pascua y presentaron la sangre a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar mientras los levitas preparaban los animales. Repartieron las ofrendas quemadas entre la gente de acuerdo a sus grupos de familia, para que las ofrecieran al Señor según estaba establecido en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con el ganado. Luego asaron los corderos de la Pascua como estaba establecido. Hirvieron las ofrendas sagradas en ollas, calderos y sartenes, y las llevaron rápidamente a la gente para que comiera. Después los levitas prepararon las ofrendas de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes, descendientes de Aarón, porque los sacerdotes habían estado ocupados desde la mañana hasta la noche presentando las ofrendas quemadas y las porciones de grasa. Los levitas se hicieron cargo de todos estos preparativos. Los músicos, descendientes de Asaf, estaban en sus lugares asignados y seguían las órdenes que les habían dado David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros cuidaban las puertas y no era necesario que se alejara de sus puestos de servicio, porque sus hermanos levitas les preparaban sus ofrendas de la Pascua. Toda la ceremonia de la Pascua del Señor se terminó en ese día. Todas las ofrendas quemadas fueron sacrificadas en el altar del Señor, como lo había ordenado el rey Josías. Todos los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron la Pascua y el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Desde los tiempos del profeta Samuel, no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación, y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios. Quien está conmigo, o Él te destruirá. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Megiddo. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: ¡Sáquenme de la batalla, porque estoy gravemente herido! Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron allí, en el cementerio de los reyes, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor de Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el libro de los lamentos. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y sus actos de devoción, realizados según lo que estaba escrito en la ley del Señor, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Entonces la gente de la nación tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey en Jerusalén. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Luego fue quitado por el rey de Egipto, quien exigió que Judá pagara un tributo de 3,400 kilos de plata y 34 kilos de oro. El rey de Egipto
puso en el trono a Eliakim, hermano de Joacás, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén, y le cambió el nombre a Joacim. Después Necao se llevó a Joacás a Egipto como prisionero. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Luego, el rey Nabucodonosor de Babilonia fue a Jerusalén y la conquistó. Sujetó a Joacim con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim, incluidas todas las maldades que cometió y todo lo que se descubrió en su contra, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Después su hijo Joaquín ocupó su lugar en el trono. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia. En esa ocasión, también se llevaron muchos tesoros del templo del Señor. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco, y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos, grandes y pequeños, que se usaban en el templo de Dios, y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos, hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea, y que el Señor su Dios esté con ustedes. Salmos capítulo 86, versículos del 1 al 5.
Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Contéstame porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Proverbios capítulo 21, versículos 13 y 14. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre, tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. Hechos capítulo 21, versículos del 1 al 16. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: El Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parten el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. ¿Has visto qué práctico, claro y directo es Dios con el ser humano? Él deja muy claro lo que le gusta y lo que le disgusta, lo que espera de ti y lo que Dios quiere hacer por ti y para ti. Pongo a tu disposición una increíble enseñanza de 9 principios básicos para que tú adquieras una relación con Dios de manera personal, para que tú mismo o tú misma puedas encontrar las respuestas a tus inquietudes a través de la Biblia. Hay veces que no sabemos cómo buscar o por dónde empezar. Solo sabemos que queremos tener un encuentro verdadero y real con Dios. Muchas veces le decimos: Dios, ¿existes? Quiero conocerte. Esta increíble enseñanza de los 9 principios básicos fueron la respuesta para mí y serán la respuesta para ti. Esta enseñanza es presencial o virtual.
Yo estoy en Guadalajara, pero tengo amigos por todo México y amigos por todo el mundo que estarían encantados de enseñarte estos 9 principios básicos. Es de manera personal porque es a tu ritmo, es respondiendo a tus dudas, no las de otro, tratando específicamente áreas de tu vida y de tu corazón. Solo necesitas tu Biblia, tiempo y las ganas de tener un encuentro con Dios. Es totalmente gratuito. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Déjame tus datos para contactarnos contigo al correo queremosresponderte@gmail.com y con gusto te explico cómo podemos empezar y dar el siguiente paso. El correo está indicado en la caja de comentarios. Nos vemos mañana. Bendiciones.